El tema del día de hoy van a ser procedimientos regenerativos con el uso de la membrana Creos Genoprotect. Sabemos que la enfermedad periodontal es un problema importante de salud pública porque tiene una alta prevalencia y por las secuelas que puede llegar a tener, como la conducción a la pérdida dental, las deshabilidades que conduce también este mismo problema y afecta negativamente tanto a la masticación y a la estética. Es también una fuente de inequidad social y afecta negativamente la calidad de vida de los pacientes. Imagínense, o bueno, más bien hagan un conteo de cuántas personas conocen ustedes con diabetes. Se dice que más o menos 2.5 veces más personas tienen enfermedad periodontal que diabetes. El problema de esta enfermedad es que como no tiene dolor como tal, hay muchas personas que cursan esta enfermedad en sus estadios iniciales sin conocer que tienen este diagnóstico. Entonces, por eso es la gran importancia de acudir a citas de mantenimiento, hacer revisiones y tener esta comunicación con nuestros pacientes para evitar que la periodontitis pueda llegar a estadios mucho más severos. La periodontitis sabemos que es una enfermedad crónica, multifactorial y está asociada con biofilms. Su característica principal incluye la pérdida de tejido periodontal de soporte, que se va a manifestar clínicamente como pérdida de inserción y radiográficamente como pérdida de hueso alveolar. Vamos a tener también que cuando nosotros sondeemos nos vamos a dar cuenta que vamos a tener presencia de bolsas periodontales y sangrado al sondeo. Ahora, ¿cómo sabemos si un paciente es susceptible periodontalmente o no? Aquel paciente que es susceptible va a tener dos factores de riesgo. Un factor de riesgo que va a ser ambiental y un factor de riesgo que va a ser genético. Algunos se pueden modificar, como los ambientales, y los genéticos sabemos que no los podemos modificar. Ahora, cuando tenemos una exposición a factores de riesgo y a su vez también tenemos una predisposición genética y esto ha transcurrido durante cierto grado de tiempo, vamos a tener entonces que el paciente va a sufrir la experiencia de tener una enfermedad periodontal. En algunas ocasiones, la corrección o la modificación de las deformidades creadas por la enfermedad puede ser mucho más complicada que el control del proceso de la enfermedad por sí misma, por, como les había mencionado, las secuelas que suele dejar. Como podemos alcanzar a ver aquí en estas fotografías y en estas radiografías de pacientes. Ahora, ¿cuáles van a ser las secuelas estéticas a nivel del paciente? Podemos tener desde algo muy leve hasta algo muy severo. Podemos tener asimetrías gingivales o recesiones, ausencias de papila con la consecuencia de triángulos negros, ausencia del festionado, diastemas también. Podemos tener que es únicamente en un diente de forma unitaria o podemos tener que es múltiple y está generalizado a toda la boca. Puede estar nada más en vestibular o en interproximal o puede estar en interproximal de todos los dientes. Ahora, ¿qué tratamientos son los que nosotros podemos utilizar para poder restaurar estas secuelas estéticas en el paciente? Obviamente podemos hacer cirugía regenerativa, cirugía mucogingival, también nos podemos auxiliar de una interconsulta y una interdisciplina con los departamentos de ortodoncia y de prótesis o de odontología restauradora. Ahora, ¿por qué debemos de regenerar? Vamos a ayudar a que los pacientes afectados por periodontitis puedan crear y mantener una buena salud oral, una buena función y una buena estética, lo cual obviamente sabemos que es una meta para cualquier dentista como nosotros. Esto lo vamos a hacer con la finalidad de lograr que el paciente pueda tener una buena respuesta a los diferentes grados de periodontitis. Vamos a utilizar entonces diferentes biomateriales para poder justo recuperar estos tejidos que se han perdido a causa de la enfermedad. Básicamente utilizamos un injerto óseo y sabemos qué tipos tenemos, pero ahorita vamos a hacer un breve resumen y también nos podemos auxiliar de las membranas. La selección entonces meticulosa de estos materiales que vamos a utilizar no solo va a impedir la progresión de la enfermedad periodontal, sino también, como lo había mencionado, regenerar de forma efectiva los tejidos duros y los tejidos blandos para recuperar el soporte de los dientes de nuestros pacientes y poderles devolver la función y la salud. Ahora, para los procedimientos de regeneración, lo vamos a dividir en dos grandes rubros. Cuando nuestro paciente tiene enfermedad periodontal y que todavía el diente se puede mantener en boca, vamos a hacer un procedimiento de regeneración tisular guiada, en la cual vamos a proceder a la restauración del hueso, el cemento y el ligamento periodontal a el nivel más cercano a los niveles originales antes de haber sido dañados por la enfermedad periodontal. Sabemos que difícilmente podemos lograr recuperar el 100% de los tejidos, pero siempre podemos mejorar las características de nuestro paciente.
El segundo procedimiento que realizaríamos es una regeneración ósea. Generalmente este procedimiento lo vamos a realizar cuando el paciente está en vías de perder ese diente o cuando el paciente ya perdió el diente y entonces los niveles de hueso son deficientes y por lo tanto nosotros necesitamos crear un aumento de este hueso para poder posteriormente realizar la colocación de los implantes. Ahora, para hacer la regeneración periodontal, que es lo que nosotros como periodoncistas hacemos día a día, sabemos que el objetivo principal de la terapia periodontal es restablecer tanto la anatomía como la función del periodonto dañado por esta enfermedad que conocemos como periodontitis, como lo había mencionado, incluyendo el hueso alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal. Y se ha demostrado que en comparación con únicamente el desbridamiento, los procedimientos regenerativos van a conducir a resultados superiores en nuestros pacientes. Ahora, podemos nosotros hablar de un procedimiento regenerativo en un diente anterior, pero sabemos que también tenemos procedimientos en los cuales tenemos un poquito en mayor grado de complejidad y me refiero a los defectos de la furcación y tienen este nivel más alto de complejidad por la anatomía más compleja que tienen, por una disminución en la accesibilidad que tienen y la complejidad en la cicatrización. Sin embargo, sabemos que también, siempre y cuando sean grado 1 o grado 2, la involucración de estas furcaciones, podemos llegar a resolverlas sin ningún problema. Ahora, siempre les menciono, nuestra secuela o nuestra secuencia más bien adecuada de tratamiento es primero recopilar todos los datos de nuestro paciente, hacer una adecuada evaluación sistémica e intraoral de nuestro paciente. Posteriormente podemos emitir con esta información que obtuvimos un diagnóstico para posteriormente poder traducirlo y explicarle al paciente qué tratamiento y en qué secuencia va a ser la que va a necesitar. Y posteriormente, y de gran importancia, tener un seguimiento con nuestros pacientes. Entonces, para poder hacer la evaluación de nuestros pacientes, necesitamos, como les había mencionado, recopilar los datos de este paciente. Algo que para nosotros como periodoncistas es de vital importancia es el periodontograma, realizar el sondeo de nuestro paciente. Con el sondeo nosotros nos vamos a poder percatar cómo están los tejidos de soporte de nuestro paciente. Y con esto vamos a poder entonces plasmar en nuestro periodontograma el sondeo, ver dónde están los niveles del margen gingival, ver si el paciente tiene bolsas periodontales, ver si el paciente tiene recesiones, si presenta placas, si presenta sangrado, si la furca está involucrada y si presenta algún tipo de movilidad de este diente. Y como bien les menciono siempre, el conocimiento cambia todo. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos estas herramientas para poder elaborar nuestro diagnóstico, vamos a poder emitir un tratamiento más completo y tener más herramientas justo para este medio. Posteriormente, y con toda esta información, vamos a emitir un diagnóstico. Y en este diagnóstico nosotros le podemos explicar al paciente cuál es el tratamiento que vamos a realizar, cuánto tiempo nos vamos a tardar en realizar este tratamiento, cuál es el cronograma o la secuencia en la cual lo vamos a realizar, qué biomateriales o qué materiales vamos a utilizar para este paciente, los costos que va a generar este tratamiento, las posibles secuelas que pueda también generar este tratamiento y cuál va a ser la secuencia de seguimiento de este paciente posterior a la fase activa de su tratamiento. Y es muy importante tomarnos el tiempo para explicarle esto a nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles van a ser a grandes rasgos los posibles diagnósticos que le podamos dar a nuestro paciente? En el mejor de los casos, nos va a llegar un paciente que esté sano y, bueno, vamos a emitir un diagnóstico de un periodonto sano. También podemos recibir a pacientes que tengan gingivitis, que sabemos que van a resolver únicamente con una fase 1. Y más adelante podemos tener un diagnóstico de periodontitis, en los cuales, como les había mencionado, vamos a realizar justo estos procedimientos de cirugía regenerativa. Ahora, la clasificación no solamente son esos 3 rubros. Sabemos que tenemos todo este cuadro de la clasificación desde el 2017 y que a su vez cada uno de estos cuadritos se expande aún más para poder ser más precisos en nuestro diagnóstico. Ahora, recuerden, los estadios de periodontitis van a estar dados por la severidad de la enfermedad en el momento de la presentación del paciente y también la complejidad del manejo de la enfermedad. Y los grados se van a dar por la información de las características biológicas de la enfermedad, la tasa de progresión que estemos viendo en nuestros pacientes y la valoración del riesgo que presenta nuestro paciente.
Ahora, con toda esta información, ya podemos entonces emitir un tratamiento para nuestro paciente. Y sabemos que el tratamiento no es nada más un paso, sino que generalmente hay varios pasos para poder elaborar nuestro tratamiento. Ahora, se dice que para la periodontitis, para hacer un tratamiento exitoso, vamos a tener 6 etapas o 6 pasos. El primero, y que sabemos que es de gran importancia, es instruir a nuestro paciente y motivarlo para que realice un adecuado control de su placa dentobacteriana. Vamos entonces dentro de esta fase, dentro de este primer punto, vamos a realizar una explicación de cuál es la causa por la cual nuestro paciente tiene periodontitis y daremos también instrucciones de cómo mantener nuestros dientes y nuestras encías sanas mediante el uso de aditamentos de higiene oral, del cepillo interdental, de antisépticos, y vamos a enfatizar que la cooperación del paciente es esencial para que podamos tener un tratamiento exitoso. También la Asociación Europea de Periodoncia nos dice que tenemos que tener una remoción mecánica de placa y remoción de los factores retentivos de placa por parte de un dentista o de un especialista en esta área. También debemos de revisar cuáles son las prácticas de higiene oral de nuestro paciente para poder mejorar estas prácticas. Y como les había mencionado, hay factores que son controlables, que son factores de riesgo, y hay factores que no van a ser controlables. Aquellos factores que sean controlables los vamos a necesitar corregir durante esta primera fase del tratamiento, dentro de la cual podemos incluir la eliminación de sobrecontornos o excedentes de restauraciones que estén presentes, eliminación del tabaquismo en caso de que el paciente sea un paciente receptivo y efectivamente quiera dejar el tabaquismo, y obviamente tener un buen control de la diabetes en aquellos pacientes que presenten este diagnóstico. Dentro de los no controlables habíamos mencionado, obviamente, la predisposición genética, y le vamos a añadir también el estado inmune del paciente y el uso de medicamentos críticos, que sabemos que hay algunos medicamentos que tienen repercusión en cavidad oral. Y bueno, les había mencionado, controlar los factores de riesgo, evitar en la medida de lo posible el uso del tabaco y controlar la diabetes. En la segunda etapa de estos 6 puntos importantes, vamos a realizar de forma profesional una eliminación de placa dentobacteriana y cálculo, generalmente con el uso de un ultrasonido, y vamos también a realizar generalmente un raspado y alisado radicular en aquellos pacientes que presenten bolsas periodontales. Vamos a realizar la instrumentación subgingival, puede ser manual o puede ser mediante el uso de instrumentos sónicos u ultrasónicos, y generalmente se recomienda que hagamos un procedimiento de desinfección completa o que hagamos un enfoque tradicional, pero en un tiempo limitado. Vamos entonces nosotros con esto a disminuir la cantidad de cálculo que presente nuestro paciente, reducir también la cantidad de bacterias que presente nuestro paciente, y con esto vamos a tener una mejoría en nuestra calidad de tejidos blandos. Vamos a ver una diferencia en el color, en la textura de nuestro paciente, vamos a ver una disminución en el sangrado de sondeo, y posteriormente vamos a realizar nuevamente, bueno, en algunos casos, perdón, vamos a utilizar la terapia antibiótica en los casos en los cuales tengamos pacientes que no estén respondiendo bien únicamente con la terapia manual. Y posteriormente vamos a realizar la reevaluación. Después de haber realizado nuestro raspado y alisado radicular, dejamos pasar un tiempo más o menos de 6 a 8 semanas para poder medir el progreso de nuestro tratamiento. Nuevamente se hace mediante el uso de nuestra sonda periodontal y la información se apunta dentro de nuestro periodontograma. Ahora, si nuestro paciente aún en este segundo periodontograma sigue presentando bolsas periodontales, se va a sugerir hacer una terapia correctiva. Cuando los pacientes tengan bolsas periodontales mayores a 5, mayores a 6 milímetros, vamos entonces a realizar nuestra terapia quirúrgica. Ahora, muy importante saber que no debemos de realizar procedimientos quirúrgicos cuando nuestros pacientes no hayan logrado mantener unos controles adecuados de placa dentobacteriana. Y vamos entonces a realizar nuestro procedimiento quirúrgico. Hay 2 grandes rubros. Podemos realizar un procedimiento receptivo, en el cual nosotros vamos a eliminar estos efectos intraóseos y vamos a dejar la superficie radicular accesible para que el paciente pueda realizar un adecuado control personal de placa.
Y también podemos entonces utilizar una terapia regenerativa, que generalmente es lo que utilizamos más comúnmente hoy en día. Los objetivos de la terapia periodontal van a ser aumentar la inserción periodontal de un diente que esté comprometido por la enfermedad periodontal, disminuir la profundidad del sondeo a un rango más fácilmente mantenible o completamente resolver el problema. Vamos también a reducir los componentes horizontales y verticales de los defectos en nuestros pacientes, en los dientes anteriores, en los molares y en los defectos de la furcación en caso de que estén presentes. Y en la medida de lo posible vamos a evitar la recesión gingival. La terapia periodontal regenerativa está basada frecuentemente en consideraciones estéticas, también en la función y en el pronóstico de los dientes, que a largo plazo va a mejorar. Y como les mencionaba, podemos entonces hacer procedimientos regenerativos, que generalmente son los que preferimos utilizar hoy en día. Las indicaciones para realizar un procedimiento regenerativo van a ser aquellos defectos intraóseos de 1, 2 o 3 paredes o alguna combinación de esta. Involucración de furcaciones grado 1 y grado 2 y defectos con buena cantidad de encía queratinizada. Pero también existen contraindicaciones, dentro de las cuales escogeremos otro procedimiento, no un procedimiento regenerativo, dentro de las cuales se encuentran la presencia de movilidad grado 3, un diente con un pronóstico sin esperanza, dientes con anomalías severas en la superficie radicular, como son las concavidades profundas, defectos óseos con poco o nulo potencial de éxito, y generalmente son aquellos dientes que van a presentar pérdida ósea horizontal, involucraciones de furcaciones grado 3, en las cuales sabemos que el potencial regenerativo no está presente, sin embargo, no significa que tengamos que hacer una extracción. Podríamos realizar un procedimiento resectivo, dejando la zona de la furcación permeable para poder hacer, por ejemplo, una tunelización y que el paciente pueda seguir manteniendo ese diente y que sea accesible para tener una buena higiene oral en nuestro paciente. Y involucración de furcación clase 2 en molares superiores, puesto que sabemos que tienen una anatomía un poquito más compleja. Ahora, vamos a realizar entonces el procedimiento quirúrgico bajo anestesia local, dentro de la cual vamos a elevar nuestra encía, vamos a limpiar la superficie radicular y también vamos a limpiar la superficie de hueso para poder eliminar el cálculo y el tejido de granulación. En algunos casos también puede llegar a ser necesario la remodelación de nuestro hueso alveolar con la finalidad de que las encías se puedan adaptar correctamente sobre la superficie radicular. Y vemos aquí un procedimiento dentro del cual hicimos un procedimiento regenerativo dentro de estos defectos intraóseos. Como les mencioné en un principio, sabemos que no podemos regenerar hasta la altura donde originalmente estaba nuestro hueso, pero sí podemos mejorar las características que presenta o que va a presentar nuestro paciente. Dentro del tratamiento vamos a poder usar, como les había mencionado, el uso de proteínas, injertos óseos, de membranas para reconstruir el hueso que se ha perdido a causa de la periodontitis. Y aquí podemos ver cómo estamos utilizando esta membrana para poder regenerar este defecto en la zona de la furcación. Más adelante vamos a regresar a este caso clínico para verlo con un poquito más de detenimiento. Y como les había mencionado, para el manejo de defectos intraóseos podemos realizar procedimientos regenerativos con membranas, con derivados de la matriz del esmalte, con o sin la adición de injertos óseos. Y siempre que se pueda debemos de utilizar procedimientos con preservación de papila o limitar el uso de la elevación de los colgajos para poder optimizar la estabilidad de los tejidos y reducir la morbilidad de los mismos. Y sabemos que tenemos estos artículos dentro de los cuales vamos a tener lo que se conoce como árboles de decisión, dentro de los cuales es muy fácil que nosotros podamos realizar nuestro diagnóstico. Vamos a ir paso a paso viendo, por ejemplo, que tenemos un defecto periodontal en el cual vamos a tener una destrucción ósea vertical de 2 paredes y por lo tanto vamos a realizar un procedimiento de regeneración tisular guiada con un autoinjerto o un aloinjerto. Y así podemos ir viendo cuál es el caso en específico de nuestro paciente y qué procedimiento es el que más se sugiere. Dentro de los procedimientos de regeneración tisular guiada, bueno, sabemos que posterior a la fase 1, realizamos, como les había comentado, una reevaluación, vamos a elevar nuestro colgajo, vamos a limpiar nuestra superficie radicular, eliminar todo el tejido de regranulación, colocar un injerto óseo, colocar nuestra membrana y posteriormente reposicionar nuestro colgajo y suturar. También podemos realizar lo mismo con estos árboles de decisiones dentro de este árbol de decisión en aquellos defectos de la zona de la furcación.
dentro de los cuales sabemos que también podemos realizar cirugía regenerativa con los mismos tipos de biomateriales. Como por ejemplo en este caso, en el cual vemos que estamos introduciendo la zona de Neighbors en un sitio que está completamente sano clínicamente, aunque sabemos que tiene este defecto en la zona de la furcación. Este es el resultado de haber completado una fase 1 de forma correcta, en el cual vemos ausencia de sangrado al sondeo y ausencia de inflamación. Vamos entonces a elegir nuestros biomateriales, generalmente un injerto óseo y una membrana. Los injertos óseos tienen una gran trayectoria, más o menos desde el 77. El doctor Schallhorn publicó un artículo donde menciona las ventajas de utilizar estos procedimientos justo para la reconstrucción del periodonto perdido, un alto en la progresión de la enfermedad y mejoría en la función y en la estética de nuestros pacientes. Los injertos óseos tienen que cumplir con ciertas propiedades para que sean adecuados, para que nosotros los podamos utilizar dentro de nuestros procedimientos regenerativos, como son que sean biocompatibles, que no sean tóxicos para nuestros pacientes, que tengan resistencia a la infección, que el costo sea razonable, que sean fáciles de manipular, y esto es muy importante, si no realmente nosotros nos causa un estrés al momento de estar haciendo nuestro procedimiento quirúrgico, y que sea de fácil obtención. Sabemos, como les había mencionado, que tenemos 4 diferentes familias de injertos óseos, que son los autoinjertos que provienen del propio paciente, los aloinjertos que vienen de la misma especie, pero son procesados para tener un adecuado esterilizado, empaquetado y que nosotros lo podamos llegar a utilizar de forma segura en nuestros pacientes. Un genoinjerto que viene derivado de animales, de la misma forma que los aloinjertos lleva todo un procesamiento para que sepamos que es seguro utilizarlo en nuestros pacientes, y aquellos injertos que son aloplásticos, que son derivados completamente por fuentes sintéticas. Sin embargo, sabemos que el autoinjerto va a ser el estándar de oro, porque tiene las 3 características que nosotros buscamos en nuestros injertos óseos, que es el de la osteoconducción, la osteoinducción y la osteogénesis. La osteogénesis realmente solamente el autoinjerto lo va a presentar. De ahí en fuera vamos viendo que todos los injertos tienen un procedimiento de osteoconducción, pero solamente el autoinjerto y el aloinjerto tienen esta propiedad de osteoinducción. Y cuando tomamos un injerto autólogo, sabemos que lo podemos tomar de un origen intraoral. Por ejemplo, si el paciente presenta un torus, es una excelente fuente para que nosotros podamos tomar nuestro autoinjerto óseo. Sabemos también que podemos comprar, como habíamos mencionado, los aloinjertos, los genoinjertos o los aloplásticos. Y sabemos también que podemos hacer una combinación de diferentes proporciones de ambos biomateriales, de un injerto autólogo con un aloinjerto o un genoinjerto, por ejemplo, en un 50-50, en un 70-30. Y de esta forma vamos a poder obtener las características y las bondades de ambos materiales. Ahora vamos a utilizar también, como es el propósito de esta plática, las membranas. Ahora, tenemos 2 tipos a grandes rasgos de membranas, aquellas que no son absorbibles y aquellas que sí son absorbibles. Aquellas que son absorbibles pueden ser de pericardio, pueden ser de plasma rico en plaquetas o en fibrina, puede ser matriz dérmica celular o pueden ser de colágeno. Y las de colágeno, a su vez, pueden ser únicamente para sitios post-extracción, puede ser una banda, un tape, y pueden ser también de sin entrecruzado o con entrecruzado químico. Aquí podemos ver la gran diferencia entre una membrana reabsorbible sin un entrecruzado químico y una membrana con un entrecruzado químico. Ahora, las ventajas de utilizar una membrana reabsorbible, todos las conocemos, pero para poderlas recalcar. No se necesita un procedimiento para poder hacer un procedimiento de remoción de esta membrana. Tenemos un mejor costo-beneficio en cuanto a los procedimientos quirúrgicos. Vamos a tener una morbilidad reducida por parte de nuestro paciente, ya que la exposición es menos, y eso también me llega al siguiente punto, que es que tenemos una cicatrización espontánea si es que llega a ocurrir una dehiscencia de los tejidos blandos. La membrana Creus Genoprotect es una excelente membrana que no tiene un entrecruzado químico, que está hecho de colágeno y que va a ofrecer todas las ventajas que acabamos de ver anteriormente.
Las membranas de colágeno han sido utilizadas ampliamente en odontología, no solamente en nuestro rubro, también por cirujanos maxilofaciales, por su alta biocompatibilidad y su capacidad de promover la cicatrización de las heridas. Como les había mencionado, está hecho de colágeno y el colágeno tiene varias características. Obviamente las estructurales, pero también va a contar con otras partes importantes, como es que tiene una baja inmunogenicidad, una buena capacidad homeostática, una acción quimiotáctica en células regenerativas como son los fibroblastos y los osteoblastos, y también va a mantener una buena estabilidad dimensional durante el tiempo suficiente para poder conducir a una adecuada regeneración tisular guiada o a una adecuada regeneración ósea guiada. Y como les había mencionado, vamos a tener estas moléculas de colágeno para que entonces podamos tener una membrana con adecuadas características y que sea lo más similar a lo que presentamos nosotros en nuestro cuerpo. Y aquí podemos ver una foto de un microscopio electrónico en el cual podemos ver cómo son estas fibras de colágeno de la membrana. Ahora, el colágeno que nosotros presentamos es el colágeno tipo 1, que es el componente principal de las membranas de colágeno que están comercialmente disponibles. Ahora, las membranas se van a colocar de la siguiente manera: entre los tejidos blandos y descansando sobre la superficie del hueso para poder entonces regenerar estos tejidos que se han perdido a causa o como consecuencia o secuela de la enfermedad periodontal. El uso de las membranas de colágeno fue introducido para sobreponerse a las limitaciones de aquellas membranas, como podemos ver en la imagen, que no son absorbibles, que generalmente son de politetrafluoretileno expandido, las cuales tienen un refuerzo o un alma de titanio y obviamente sirven para hacer un procedimiento regenerativo óseo, pero también contaban, como les había mencionado, con una alta tasa de exposición. Entonces, las membranas reabsorbibles no presentaban una tasa tan alta de exposición y si presentaban exposición, era mucho más noble la reacción de los tejidos. Entonces, ¿cuáles son las características de una membrana ideal? Debe ser biocompatible, debe de integrarse bien a los tejidos blandos, debe de tener un adecuado manejo clínico, debe de tener una oclusión celular para aquellas células que no queremos que entren a nuestros tejidos periodontales que vamos a regenerar, y la habilidad de mantener el espacio. Y como les había mencionado, la membrana Creos Genoprotect cumple con todas estas características de una membrana o una barrera ideal. Y aquí podemos ver la membrana. Viene en esta caja en la cual podemos ver que tenemos la medida y va a venir con un doble blister en su empaquetado. Y vamos a ver que tiene características en las cuales va a ser altamente resistente a la tensión. Es una membrana natural, reabsorbible, sin un entrecruzado químico. Es hecho de colágeno natural, que tiene propiedades de resistencia mecánica, de que la podemos jalar y no se va a romper. Por lo mismo, va a presentar una buena adaptación a los tejidos en comparación, por ejemplo, con un colágeno sintético. Va a tener una estructura tridimensional de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 y es lavada para hacer una neutralización y desagentización, liofilizado y esterilizado. Y podemos ver que en comparación con las membranas que sí tienen un entrecruzado químico, aquellas membranas que no lo tienen se van a reabsorber de forma natural, van a tener una respuesta inmune que es menos notoria que aquellas que son sintéticas, y la desventaja es que se puede llegar a reabsorber un poquito más rápido cuando estamos utilizando procedimientos grandes de injertos óseos. Entonces debemos hacer una selección adecuada de nuestras membranas. Como les había mencionado, está producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades certificadas en Estados Unidos bajo controles veterinarios estrictos. Y vamos a tener 3 medidas disponibles: 15 por 20, 25 por 30 y 30 por 40. Generalmente la 15 por 20 la utilizamos en procedimientos en los cuales, por ejemplo, vamos a hacer una regeneración tisular guiada de 2 o 3 dientes anteriores e inferiores, o por ejemplo de una zona de la furcación de un molar. Vamos a utilizar en procedimientos regenerativos, digamos extracciones y preservaciones de molares, la 25 por 30, y generalmente la 30 por 40 yo la uso exclusivamente cuando voy a hacer o procedimientos muy grandes regenerativos o cuando estoy haciendo procedimientos de elevación del piso del seno maxilar.
Ahora, en comparación con otras membranas, aquí podemos ver que el efecto de membrana o de barrera va a ser mantenido más o menos durante 12 a 16 semanas, en comparación, por ejemplo, con otro tipo de membranas. Entonces vemos que vamos a tener un periodo de tiempo adecuado para que los injertos puedan regenerarse adecuadamente y puedan cumplir su función de regeneración. Ahora, la membrana Creos Genoprotect tiene un manejo excelente, el cual va a facilitar que tengamos un adecuado nivel en ganancia de nuestros tejidos óseos. Algo que también sabemos que es importante es la característica y la morfología de nuestros defectos periodontales que vamos a tratar. El número de paredes óseas es importante. Entre mayor número de paredes óseas tengamos, más contenido va a ser el defecto y mayor potencial regenerativo va a presentar nuestro paciente. Sabemos que el número de paredes óseas va a afectar la cantidad del aporte sanguíneo, la estabilización del coágulo y el soporte del colgajo. También vamos a ver que la profundidad del defecto es de vital importancia. Entre más profundo sea nuestro defecto, vamos a tener mayores niveles de ganancia en cuestión de inserción clínica. También la anchura de nuestro defecto es importante. Aquellos defectos que sean más anchos van a proveer menos contención a nuestro injerto óseo y también van a afectar la estabilización del coágulo y el apoyo del colgajo. La angulación del defecto también es importante, puesto que aquellos que tengan una angulación menor a 45 grados van a tener mayor ganancia en los niveles de inserción. Y, por supuesto, algo que es muy importante es la proximidad radicular. Y lo podemos ver aquí en estas radiografías, que es la misma radiografía y sabemos que el mismo paciente puede presentar ambas condiciones. La proximidad radicular va a afectar entonces la influencia del cierre primario en el área del efecto. Vamos a tener entonces un mejor potencial regenerativo si llegáramos a tener una enfermedad periodontal en este espacio que en este espacio entre el premolar y el molar o en este espacio entre el canino y el lateral. Y esta es la forma, nuevamente, en la cual vamos a utilizar nuestro injerto óseo y nuestra membrana de forma conjunta. Vamos a realizar un procedimiento de desbridamiento, vamos a colocar nuestro injerto óseo dentro de la zona que estuvo destruida a consecuencia de la enfermedad periodontal. Encima vamos a colocar nuestra membrana y posteriormente vamos a volver a posicionar nuestro tejido blando sobre estos tejidos que hemos regenerado. Y posteriormente es importante que hagamos, como les había mencionado, nuestra terapia de seguimiento. Entonces, siguiendo con estos 6 puntos importantes, esta es la conclusión de estos 6 puntos importantes. El éxito a largo plazo del tratamiento periodontal depende de 2 factores: la higiene oral personal del paciente y el cuidado regular por parte del dentista o el periodoncista. Ahora, tenemos que inculcarle esta sabiduría al paciente porque realmente el paciente es quien va a ser responsable de hacer esta higiene todos los días en casa. Realmente nosotros como periodoncistas o como dentistas o como higienistas vamos a ver a los pacientes cada 4, cada 5, cada 6 meses según sea el protocolo que hayamos elegido. Después de haber completado la primera fase, el dentista va a analizar la condición de la encía en intervalos regulares para revisar que la inflamación no regrese y no vaya a progresar. La frecuencia de las citas de seguimiento va a depender de la severidad de la enfermedad y del riesgo individual de la progresión de la enfermedad en cada paciente. Como les había mencionado, estas citas de seguimiento generalmente son programadas cada 3, 4, 5 o 6 meses, dependiendo de nuestro paciente. Y dentro de esas citas es importante revisar cómo está la salud sistémica de nuestro paciente, cómo está la salud bucal de nuestro paciente, tomar radiografías y también hacer nuestro periodontograma. De igual forma, hacer una limpieza profesional para poder estar con un paciente que esté bien controlado en cuanto a sus características bucales. Y después del tratamiento, explicarle al paciente que el éxito a largo plazo del tratamiento solo podrá ser mantenido si los pacientes practican una higiene óptima en casa todos los días, previniendo que sus encías se puedan volver a inflamar. Y de igual forma, la Asociación Europea de Periodoncia nos dice lo mismo, que tenemos que tener terapia periodontal de mantenimiento, que tenemos que adherirnos a esa terapia periodontal de mantenimiento, que tiene que ser personalizada para las características individuales de cada paciente y que nosotros como profesionales de la salud debemos de realizar una eliminación mecánica de placa de forma rutinaria en estos pacientes. Debemos de recomendar
el uso del cepillo de dientes y de cepillos interdentales para nuestros pacientes, y también podemos recomendar algunos otros aditamentos de higiene oral, de igual forma, según sean las características que necesite nuestro paciente. Podemos utilizar adjuntos a nuestra higiene oral, como son un antiséptico en nuestra pasta dental o como un colutorio. Y de igual forma debemos de recalcarle a nuestro paciente que debe tener un control de su diabetes y impedir que el paciente siga fumando. Ahora sabemos que podemos tener algunos efectos secundarios a ese tratamiento periodontal. Generalmente el más común es la contracción de la encía posterior a nuestro tratamiento, el cual dejaría una secuela estética como son los triángulos negros, y algo que también es importante es que al dejar la superficie dental expuesta, el paciente puede llegar a presentar sensibilidad, la cual puede remitir después de algunos meses, o podemos hacer algún procedimiento para cubrir esta superficie radicular, como es la colocación de algún desensibilizante, y ayudar a nuestro paciente en esta sensación. Ahora, viene la parte que a todo mundo nos encanta, la parte de los casos clínicos. La membrana Creos Genoprotect es realmente muy versátil y la podemos utilizar dentro de muchos procedimientos clínicos. Vamos a ver, primero que nada, los procedimientos que les había mencionado de regeneración tisular guiada. Nuevamente, importante, realizar en todos nuestros pacientes una fase 1 adecuada. Y vamos a ver el primer paciente, el cual era un paciente masculino de 60 años de edad, el cual tenía profundidades al sondeo en la zona de un molar inferior en la raíz mesial. Hicimos obviamente la fase 1, posteriormente el procedimiento de regeneración tisular guiada. Vamos a ver que también debemos utilizar instrumental adecuado para poder preservar estos tejidos, que es de gran importancia mantenerlos sanos y mantenerlos intactos, porque van a ser los que van a cubrir nuestro tejido, nuestros procedimientos regenerativos. Entonces, de gran importancia que estén sanos y poderlos mantener de una forma sana e intacta durante los procedimientos quirúrgicos. Vamos entonces a realizar una incisión intrasurcal y una pequeña incisión vertical liberatriz. Vamos a levantar nuestro colgajo mucoperióstico con la finalidad de exponer nuestro defecto óseo. Vamos a eliminar de forma completa todo el cálculo que se pueda presentar sobre la superficie radicular y todo el tejido de granulación que esté presente dentro de nuestro defecto óseo. Vamos a raspar y alisar adecuadamente y vamos a realizar nuestro procedimiento de regeneración tisular guiada. Vamos a utilizar un injerto óseo, el cual vamos a hidratar más o menos 20 minutos antes con solución salina estéril, o también la podemos hidratar con sangre para formar un coágulo óseo, el cual puede hacer que sea más fácil llevarlo a nuestro defecto periodontal, puesto que la sangre hace que nuestro injerto óseo se pueda aglutinar. Vamos entonces a llevar nuestro injerto óseo hacia el espacio de nuestro defecto periodontal y encima vamos a colocar nuestra membrana Creos Genoprotect, el cual sabemos que va a tener una función biológica para regenerar y también una función mecánica de barrera. Como les había mencionado, tenemos 3 medidas y en este caso la medida que yo seleccioné fue una medida de 15 por 20. Vamos entonces a colocar nuestra membrana, la vamos a darle forma y adaptarla perfectamente bien para poder regenerar la zona de nuestro defecto. Y como les había mencionado, es una barrera física para contener al material del injerto óseo en el sitio del defecto y excluir el crecimiento de tejidos blandos adyacentes durante estas 12 a 16 semanas que veíamos en el cuadrito del artículo, el cual es un periodo de tiempo suficiente para permitir que la regeneración sea lograda. Y sabemos que la membrana es resistente a la tensión, por lo mismo la podemos nosotros suturar y sabemos que no se va a desgarrar y que esto se va a mantener durante el tiempo suficiente para poder permitir la regeneración. Es una membrana, por lo tanto, que tiene una alta fuerza tensil, con el cual vamos a tener excelente retención con las suturas y difícilmente se va a poder desgarrar. La membrana debe de ser recortada y debe descansar sobre los tejidos blandos. Entonces aquí lo que vemos es la silueta de cómo hicimos la colocación de nuestra membrana y cómo debe descansar sobre este tejido sano para que las células de nuestro tejido blando no fácilmente se puedan invaginar hacia la zona que queremos regenerar con nuestro injerto óseo. Como les había mencionado, tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica. Y aquí vamos a ver un pequeño video en el cual podemos nosotros realmente constatar esta resistencia. La casa comercial nos lo dice, pero siempre nos gusta comprobar esto
de forma clínica. Entonces aquí podemos ver una membrana, la cual vamos a hidratar con un poquito de sangre y podemos ver cómo fácilmente se empieza a hidratar. Esta es una gran propiedad que tiene. Sin embargo, no se expande, no cambia de características y es muy fácil entonces que nosotros la podemos manipular. Y aquí vemos con dos instrumentos que la estoy tratando de romper. Estoy haciendo bastante fuerza, pero posiblemente ustedes me digan, bueno, eso no es fuerza suficiente. Lo intenté romper inclusive con las manos y podemos ver la gran fuerza tensil que efectivamente presenta esta membrana. Ahora, para finalizar, el colgajo mucoperióstico es cerrado sobre la membrana libre de tensión con la finalidad de no comprometer el aporte sanguíneo sobre el área del efecto. Vamos a reposicionar nuestro colgajo y vamos a colocar nuestra sutura de Vicryl 4 ceros, en este caso con una aguja reverso cortante. Vamos a darle las indicaciones al paciente, retiramos las suturas 10 días después más o menos y después de 6 meses podemos ver los cambios radiográficos y podemos volver a sondear a nuestro paciente para ver los resultados que obtuvimos con nuestro procedimiento de regeneración tisular guiada. También podemos hacer procedimientos de regeneración tisular guiada en la zona de la furcación, y este es el caso que les había mencionado al principio de la presentación. Es un paciente masculino de 45 años de edad, referido al consultorio para terapia periodontal. Tenía una profundidad de sondeo en la zona de la furcación de vestibular del diente 46 y el diagnóstico era una furca grado 2 de Glickman, en la cual teníamos pérdida de hueso interradicular abarcando únicamente la superficie vestibular. Realizamos la fase 1, el respaldo alisado radicular, los procedimientos de reevaluación y sabemos que una indicación para la terapia periodontal regenerativa es la involucración de furcaciones en dientes multirradiculares. Realizamos entonces nuestro colgajo haciendo únicamente incisiones intrasurcales, no hicimos incisiones verticales liberatrices, siempre que sea posible las tratamos de evitar. Vamos a levantar un colgajo mucoperióstico para exponer completamente nuestro defecto óseo, eliminar nuestro tejido de granulación y realizar un respaldo y alisado radicular. Posteriormente vamos a colocar nuestra membrana, que de igual forma la vamos a recortar para poder lograr la forma y el tamaño que nosotros deseamos, y eso lo vamos a realizar con pinzas y con tijeras estériles. De esta forma fue la forma en la que diseñé la forma de mi membrana para poder regenerar justo la zona de la furcación, y de igual forma colocamos sutura para poderla sujetar contra el diente y colocamos una sutura suspensoria. Podemos ver entonces que va a tener una alta resistencia mecánica y una excelente retención de la sutura. Y con este procedimiento quirúrgico vamos a poder lograr esas metas de las que habíamos platicado. Vamos a mejorar el pronóstico del diente, vamos a reducir la profundidad del sondeo, vamos a mejorar los niveles de inserción clínica, vamos a obtener un relleno óseo radiográfico del defecto y vamos a tener mínima recesión de los tejidos blandos. También lo podemos hacer en procedimientos de dientes anteriores, con procedimientos mínimamente invasivos. También podemos utilizar la membrana para sellar comunicaciones con seno maxilar y también utilizamos procedimientos combinados con una membrana con un refuerzo de titanio para realizar un procedimiento de regeneración ósea guiada. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes clasificaciones en relación de cómo está justo el ápice de las raíces con respecto al seno maxilar. Pueden estar no cercanos, en contacto, se proyecta el seno hacia adentro de la zona de la furcación, o las raíces pueden estar proyectadas dentro de la zona de la furcación. Y es de gran importancia que nosotros tomemos tomografías en nuestros pacientes para podernos percatar, y justo lo que les mencionaba, hacer un diagnóstico antes de realizar un procedimiento quirúrgico para tener todas las herramientas y saber qué vamos a hacer dentro de nuestros procedimientos quirúrgicos. El siguiente paciente, entonces, es un paciente femenino de 55 años de edad que refiere molestias en 2 molares superiores. Radiográficamente y tomográficamente podemos observar que tiene involucración de la furcación y lesión periapical en ambas raíces. Por lo tanto, vamos a realizar extracción y regeneración para posteriormente poder colocar un implante. Y en este corte axial de nuestra tomografía podemos observar lo que les había mencionado, las lesiones periapicales alrededor de las raíces de estos primeros molares superiores.
En esta imagen podemos ver que tenemos una gran cercanía de esta lesión periapical con el seno maxilar. Aquí vemos francamente la comunicación con el seno maxilar. De esta forma, entonces, no tenemos sorpresas al momento de hacer nuestro procedimiento quirúrgico, sino que ya tenemos un diagnóstico y un plan para poder corregir esta situación clínica que nos vamos a encontrar al momento de la extracción. Por lo tanto, vamos a realizar la extracción atraumática del molar de nuestro paciente y justo donde veíamos esa zona de la furcación, perdón, de la comunicación con el seno maxilar, vamos a limpiar perfectamente bien con esta cucharilla de Lucas que tiene un borde cerrado o dentado para poder eliminar completamente el tejido de granulación y en este caso, por ejemplo, utilicé una membrana de 25 por 30. Y con esto yo lo que hago, cuando lo explico, digo que es como si fuera un filtro de café, para que sea un poquito más fácil de explicar. Pero lo que estoy haciendo es que estoy colocando un sello o una barrera física en el espacio donde tengo esta comunicación con mi seno maxilar. Y no solamente es colocar un taponcito hacia el final del alveolo, sino que así como la membrana que les había enseñado anteriormente, esta membrana que es un sello hacia una comunicación con la cavidad sinusal, de igual forma tiene que tener este descansado sobre las paredes sanas óseas para que la membrana no se vaya a ir hacia la cavidad sinusal. Posteriormente, entonces, hacemos nuestros procedimientos de regeneración ósea guiada, en el cual rellenamos nuestro alveolo y lo regeneramos con un gen injerto con Biosa en este caso, y encima vamos a poner nuestra membrana con refuerzo de titanio. Vamos a fijarlo entonces con algunos tornillos de fijación y vamos a esperar 6 meses para poder tomar una nueva tomografía. En la tomografía podemos ver cómo teníamos la lesión en ambos molares, el antes, y podemos ver cómo tenemos un mantenimiento del contorno en el cual no obtuvimos una pérdida que es normal cuando realizamos un procedimiento regenerativo. Por lo tanto, vamos a tener una buena cantidad y calidad ósea para poder posteriormente hacer la colocación de nuestro implante. Y esta bolita que alcanzan a ver aquí es uno de los tornillos de estas membranas de titanio que utilizamos y que se mantuvieron correctamente en boca durante el periodo de cicatrización de nuestro paciente. Podemos ver entonces que vamos a tener la posibilidad con el programa de GTX Studio, que es el programa que utilizo yo para poder analizar mis tomografías y realizar mis planes de tratamiento y mis guías quirúrgicas. Puedo medir qué tan ancho está mi hueso, qué tan alto tengo mi proceso alveolar y poder hacer la simulación de la colocación de mis implantes. Recuerden que el implante se marca con la silueta en azul y en amarillo vamos a ver la periferia del margen de seguridad que tenemos que tener de hueso alrededor de nuestros implantes dentales. Podemos ver diferentes cortes y podemos ver de igual forma clínicamente cómo teníamos el antes y cómo tenemos el hueso después de nuestro procedimiento regenerativo. Vamos entonces a hacer la colocación de nuestro implante dental dentro de nuestro sitio regenerado. En este caso escogimos implantes Active y posteriormente rehabilitamos a este paciente. Ahora, también vamos a poder, con esta membrana, poder resolver casos en los cuales vamos a hacer extracción de dientes porque presentan algún tipo de fractura y hacer una preservación del alveolo. Entonces, en este caso es un paciente que tenía mordida abierta anterior de un diente previamente rehabilitado y presentaba dolor. Por lo tanto, teníamos la sospecha de que presentaba una fractura y realizamos un procedimiento de una cirugía exploratoria para poder corroborar nuestro diagnóstico y siempre se le explican todos los posibles escenarios a nuestro paciente. En caso de que efectivamente esté fracturado, necesitamos hacer la extracción y ya sea la colocación del implante o la preservación del alveolo. Justamente como teníamos nuestra tomografía, sabemos cómo estaba la situación y sabíamos que no podíamos colocar el implante de forma inmediata, sino que más bien teníamos que hacer un procedimiento regenerativo. De igual forma podemos alcanzar a ver en la radiografía que tenemos una lesión periapical. Tomamos entonces nuestra tomografía y podemos alcanzar a ver un poquito mejor la extensión de nuestra lesión periapical, nuestro diente previamente rehabilitado y que teníamos ausencia de la tabla ósea vestibular. Levantamos nuestro colgajo, efectivamente tenía una fractura este diente y por lo tanto sabíamos que teníamos que hacer un procedimiento de extracción y regeneración de nuestro alveolo. Vimos en la tomografía que teníamos ausencia de la tabla ósea vestibular.
Sin embargo, en esta situación, ¿qué es lo que tenemos muy bueno? La tabla ósea adyacente de los dientes adyacentes estaba completamente sana y el defecto realmente estaba muy bien contenido. Entonces yo pude hacer un procedimiento regenerativo mediante el uso de mi membrana reabsorbible Creos Genoprotect para poder hacer un procedimiento regenerativo en este paciente. Y aquí vemos otras imágenes en las cuales alcanzamos a ver dónde estaba el alveolo de mi paciente y dónde presentaba yo la lesión periapical. Hicimos entonces nuestro procedimiento regenerativo justamente para poder regenerar toda esta tabla vestibular que tenía yo ausente en mi paciente. De igual forma utilizamos el injerto óseo, el BIOS, pero en este caso lo complementamos con un poquito de autoinjerto para que podamos tener los beneficios de ambos tejidos. Y aquí vemos esta combinación de ambos tejidos, tanto el injerto autólogo como las particulitas de mi BIOS. Encima coloqué una membrana de la casa comercial Nobel Biocare, en este caso la membrana Creos Genoprotect, que como les había mencionado es muy fácil de utilizar. Y en estos procedimientos de gran complejidad quirúrgica, siempre agradezco que sea un material que no sea acartonado, como otras membranas, sino que sea muy fácil de manipular y que haga que mi procedimiento quirúrgico sea algo que yo disfrute realizar. Entonces, aquí podemos ver cómo regeneré completamente la forma de mi proceso alveolar, coloqué la membrana y podemos alcanzar a ver cómo se adosa perfectamente bien sobre mi defecto óseo. Y algo que también es importante mencionar es que no tiene un lado correcto y un lado incorrecto. Ambos lados pueden orientarse hacia la zona del defecto periodontal. Y en algunos casos elijo fijar mi membrana, porque me lo han preguntado en otras conversaciones, en otras pláticas, lo puedo fijar con sutura, con tornillos o con tachuelas, pero la verdad es que es muy fácil su manejo. Entonces, realmente yo lo puedo dejar únicamente sobre mi defecto óseo y sé que se va a adherir suficientemente bien y que no voy a tener ningún problema. Ahora, algo que también es importante es que en estudios que ellos han hecho, han visto que tienen una baja tasa de dehiscencia de la cicatrización y una muy baja exposición de las membranas. Entonces vamos a tener una cicatrización que va a ser excelente. Y aquí podemos ver entonces que en este paciente, posteriormente a la regeneración, colocamos un provisional, puesto que pues, era una zona estética para el paciente y era de vital importancia presentar un provisional. Vamos entonces a esperar el tiempo suficiente para que nuestro paciente pueda tener su regeneración. Y algo que también es importante es que nosotros sigamos estos principios de PAS, por las siglas en inglés, cuando hacemos procedimientos de regeneración ósea guiada. Y es lo que les acabo de mencionar, tener un cierre primario de la herida para asegurarnos que la membrana no se vaya a reabsorber de una forma prematura y que tengamos una buena regeneración. De igual forma, la membrana debe de permitir una correcta angiogénesis, debe de crear y mantener un espacio adecuado y debe de mantenerse de forma estéril y estable. Ahora, vamos a tener el tiempo suficiente o sanar, que aproximadamente son 6 meses para estos procedimientos, y vamos a tomar una nueva tomografía, dentro de la cual vamos a retirar el provisional de nuestro paciente y vamos también a hacer un escaneo de nuestro paciente, con el cual vamos a poder realizar un encerado diagnóstico y un provisional, con la cual vamos a ver una valoración previa al resultado, comprender cuáles van a ser los objetivos del tratamiento y confirmar nuevamente nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos una imagen radiográfica, pero sabemos que algo muy importante es tomográficamente, checar cómo está nuestro paciente. Y de igual forma les había mencionado, podemos realizar mediciones con este programa de GGX Studio. Entonces, podemos ver cómo teníamos la situación previa de nuestro paciente al procedimiento y los resultados que obtuvimos a haber hecho nuestro procedimiento, dentro del cual podemos entonces corroborar que vamos a tener una adecuada ganancia ósea, una excelente compatibilidad con los tejidos y que vamos a tener buenos resultados clínicos nosotros que le podemos ofrecer a nuestros pacientes de una forma segura, con la cual vamos entonces nosotros poder crear este hueso nuevo para poder posteriormente hacer la colocación del implante de nuestro paciente. Vamos entonces a elegir cuál es la forma del diente de nuestro paciente para poder elegir el implante que vamos a querer utilizar.
Y como les había mencionado, hacemos el escaneo de nuestro paciente para poder llevar a cabo la guía quirúrgica. Y en este caso, como era un implante en una zona estética, era importante no cometer errores. Entonces decidimos hacer un protocolo de cirugía guiada y colocamos un implante Replace Conical Connection. Entonces hacemos el escaneo de nuestro paciente, diseñamos nuestra guía quirúrgica, elegimos nuestro implante y aquí podemos ver nuestra guía quirúrgica impresa y una fresa que utilizamos para poder hacer la colocación del implante. Sabemos que cuando utilizamos estas fresas con las guías quirúrgicas, vamos a tener un protocolo diferente porque las fresas van a ser más largas en comparación con un protocolo de fresado sin una guía quirúrgica. Y sabemos de todas maneras que puede haber cierta variabilidad, sobre todo en la zona del ápice cuando estamos haciendo cirugía guiada, pero siempre va a ser menor esta desviación que pudiéramos llegar a tener a cuando hacemos procedimientos a mano alzada. Entonces, realizamos la colocación de nuestro implante, nuevamente les digo con estas presas de cirugía guiada, tomamos nuestra radiografía digital y vemos cómo está nuestro implante colocado. Y una de las ventajas que nos ofrece también los implantes de la casa comercial Nobel Biocare es que el protocolo de la colocación de los implantes es sencillo y nos va a ofrecer estabilidad y seguridad a largo plazo. Como tuvimos una muy buena estabilidad, decidimos colocar un tornillo de cicatrización sobre el implante que recién habíamos colocado y de esta forma también podemos empezar a perfilar los tejidos de nuestro paciente. Posteriormente, al tiempo de oseointegración, podemos ver que se han mantenido estables tanto nuestro tejido óseo como nuestro tejido blando y podemos entonces comenzar a hacer nuestro protocolo de rehabilitación para poder devolverle al paciente justo lo que el paciente busca. El paciente no busca tal cual un implante o una regeneración, busca volver a tener una sonrisa estética, poder volver a tener una función y una vida social. Entonces aquí vemos la restauración de nuestro implante, con el cual podemos ver que esta es la conclusión del tratamiento que hicimos de este procedimiento de regeneración. Podemos ver también que el contorno se mantuvo estable tanto en nuestros tejidos óseos como de nuestros tejidos blandos. También podemos utilizar la membrana Creosgeno Protect para hacer procedimientos de elevación del piso del seno maxilar, dentro del cual tenemos este paciente de 53 años de edad que tiene la ausencia de un diente, quisiera colocarse un diente, por lo cual necesitamos un procedimiento de elevación del piso del seno maxilar con ventana lateral y posteriormente hacer la colocación de un implante. Cuando nosotros medimos el proceso alveolar de nuestro paciente, vemos que tiene 3.4 milímetros, por lo cual no es posible hacer la colocación de un implante ni siquiera de forma transcrestal. Entonces necesitamos hacer un procedimiento de elevación del piso del seno maxilar con una ventana lateral, dentro del cual sabemos que esta ventana lateral se va a convertir en el nuevo piso del seno maxilar. Vamos a rellenar todo este espacio con nuestro injerto óseo y vamos a sellar esta ventana con una membrana. Les digo, generalmente la 30x40. Vamos a utilizar nuestro bisturí piezoeléctrico, una membrana de 30x40 y nuestro injerto óseo valioso. De esta forma es como vamos a colocar nuestro injerto óseo para poder regenerar precisamente ese tejido óseo que se ha perdido a consecuencia de la neumatización del seno maxilar. Vamos a darle entonces la indicación postoperatoria a nuestro paciente. Vamos a esperar durante la periodo de cicatrización de nuestro paciente, el cual sabemos que tiene una fase inicial de hemostasia, de inflamación, de proliferación y de regeneración o remodelación de nuestro hueso. Y podemos entonces ver que una vez concluido el procedimiento, vamos a tener una regeneración de 15.4 milímetros, en el cual ahora sí podemos hacer la colocación de nuestro implante sobre este hueso que va a tener excelentes propiedades. En este caso decidimos hacer la colocación de un implante de 4.3 por 10 milímetros. Y podemos tener una gran selección. Podemos colocar un implante Active, podemos colocar un implante Parallel o podemos colocar un implante Conical Connection. Generalmente los implantes Parallel no se utilizan en procedimientos donde hacemos elevación del piso del seno maxilar, siempre y cuando vayan a estar en contacto con la membrana del seno maxilar por la forma del ápice que tienen. Pero en este caso que no iba a estar en contacto con la zona del ápice porque teníamos suficiente regeneración hacia la zona del seno maxilar, lo podríamos llegar a usar sin ningún tipo de problema. Y vemos las fotografías intraorales iniciales de nuestro paciente,
y las fotografías del paciente con sus provisionales de PMMA, con la colocación de los implantes dentales también en una etapa provisional. También podemos utilizar la membrana para hacer extracciones múltiples y preservación de nuestro reborde alveolar, en el cual vemos las fotos intraorales de nuestro paciente, vemos las radiografías iniciales de nuestro paciente y vemos la gran pérdida ósea que presentan estos 3 molares en esta zona superior y que de igual forma el paciente tiene cierto grado de sinusitis que pudiera llegar a estar ocasionado por estas infecciones dentales. Realizamos entonces la extracción de nuestros dientes y vamos a hacer la regeneración de nuestros alvéolos. La membrana, como les había mencionado en el video, se va a hidratar fácilmente en segundos y se adhiere de una forma correcta a la forma del defecto. Por lo tanto, entonces, aquí podemos ver cómo hice la regeneración de mis tejidos, coloqué mis puntos de sutura y hago un cierre primario de la herida. Recuerden que es muy importante. Puedo, como les había mencionado, fijar también la sutura con puntos de sutura que vayan del colgajo palatino al periósteo por vestibular para poder mantener esta membrana estable. Sin embargo, la membrana, les digo, cuenta con muy buenas propiedades de estabilidad dentro de la zona de la herida. Nuevamente esperamos 6 meses para poder tomar una nueva tomografía y este paciente sigue en proceso de cicatrización. También podemos utilizar la membrana en casos de extracción, colocación de implantes y regeneraciones. Y también podemos utilizar la membrana en casos de aumento de reborde, siempre y cuando tengamos una tabla ósea vestibular, la cual nos vaya a mantener la membrana en su lugar. Cuando queremos hacer un aumento óseo en sentido vertical, sí necesitamos una membrana con un refuerzo de titanio. Cuando queramos hacer un aumento en sentido horizontal, podemos utilizar entonces nuestra membrana Creos Genoprotect. Y también la podemos utilizar en procedimientos en los cuales hagamos preservación de alvéolo, que también son procedimientos que hacemos de forma rutinaria. Ahora, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? Realmente las contraindicaciones van a ser aquellas que estén dentro de los mismos procedimientos, cuando no debamos hacer, por ejemplo, un procedimiento de regeneración tisular guiada, o cuando no debamos hacer un procedimiento de regeneración ósea guiada. De ahí en fuera, la única contraindicación es que, como les había mencionado, que es un material de origen porcino, sería entonces que el paciente nos haya referido dentro de su historia clínica que sea alérgico a este tipo de materiales. Entonces, ahí no debemos utilizarlo. Y también no debe de ser utilizado en áreas con infección. Importante siempre controlar de forma original y principal la infección, porque si no, esto va a conllevar a que tengamos una degradación prematura de la membrana y entonces no va a cumplir la función adecuada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las precauciones que debemos de tener? En aquellos pacientes con una capacidad de cicatrización reducida, ya sea desórdenes metabólicos, pacientes que tengan, por ejemplo, quimioterapia y radioterapia en cabeza y cuello, o tratamientos contra el cáncer, o aquellos fumadores que sean fumadores muy pesados, 2 cajetillas al día, por ejemplo. En estos casos, la membrana no es que no deba ser utilizada, simplemente debe ser utilizada con mayor precaución y monitorear al paciente más cercanamente durante el periodo postoperatorio. Y hasta el momento no existe información acerca de Creos durante el embarazo y la lactancia. Como precaución, no se recomienda el uso de Creos en mujeres embarazadas o lactantes, o por lo menos así nos lo indica el fabricante dentro de las especificaciones, dentro del folleto que viene en la membrana, que generalmente muchas personas no leemos las instrucciones al estar utilizando algún material, pero es de gran importancia. Entonces, bueno, en conclusión, algo que es muy importante y que me encanta de la casa comercial es que ellos mencionan, la innovación es nuestra pasión, pero lo que nos mueve es tu realidad. Y ciertamente, siempre están buscando hacer como que los procedimientos lo más sencillos posibles, lo más amigables posibles, para que nosotros disfrutemos el hacer nuestros procedimientos quirúrgicos y que a su vez esto se pueda traducir en un mejor procedimiento quirúrgico y en una mejor experiencia, tanto operatoria como postoperatoria, para nuestro paciente. Entonces, repetimos, esta membrana tiene excelentes características de manejo y, como pudieron constatar en los diferentes casos clínicos con la secuencia tomográfica, pueden ver que tenemos un adecuado nivel de ganancia de tejido óseo para poder posteriormente mantener nuestro diente en boca o realizar procedimientos de colocación de implantes dentales.
Ahora recuerden, la regeneración periodontal mediante diferentes abordajes quirúrgicos demuestra mejoras clínicas significativas en defectos intraóseos. Sin embargo, siempre va a ser necesario escoger una estrategia adecuada para el tipo de defecto que tengamos. Entonces, nuevamente, debemos de realizar una evaluación de nuestro paciente, un diagnóstico adecuado, elaborar un plan de tratamiento y una secuencia para elaborar esto. Debemos de realizar una cirugía con experiencia, con juicio clínico, con adecuados biomateriales, y algo que también es importante es la técnica quirúrgica que elijamos hacer. También debemos de rehabilitar correctamente a nuestro paciente y debemos de tener un adecuado seguimiento clínico, radiográfico, motivacional y periodontal para que estos resultados que obtuvimos se puedan mantener a largo plazo y que el paciente nos siga refiriendo a más pacientes. Ahora recuerden, hay factores sistémicos y hay factores locales que son importantes a considerar. Por ejemplo, si el paciente fuma, la edad del paciente, los medicamentos que puede tomar el paciente y la salud sistémica del mismo. Y factores locales del sitio, como son el aporte sanguíneo, el control personal de placa, la anatomía del defecto y la estabilidad de la herida. Y con esto concluyo la plática. Y me encanta esta frase que me dieron la oportunidad de presentar en la casa comercial, y dice: creo que Genoprotect me encanta por la versatilidad de su manejo y por los resultados que he obtenido en mis tratamientos gracias a él. Y es muy cierto todo esto y lo pueden constatar con las imágenes y los casos clínicos que vimos hoy día. Espero que la plática haya sido de su agrado y cualquier duda, aquí está mi Instagram para preguntas, para casos clínicos, para artículos, para lo que se les pueda ofrecer.